Hola, bienvenidos a NTD Noticias. Soy Eduardo Zompa y estas son las noticias del día de hoy. La Casa Blanca publicó una larga lista de los logros del gobierno de Trump durante estos 4 años. Washington aumenta la seguridad para el 20 de enero, cerrando incluso algunas partes del extenso parque National Mall. Un profesor de la Universidad de Stanford dijo que los cierres han provocado daños catastróficos a nivel mundial. El presidente mexicano se comprometió a buscar ayuda de diferentes gobiernos para luchar contra la censura de los gigantes tecnológicos. La construcción de un muro fronterizo de 450 millas y la lucha por la libertad religiosa son algunas de las acciones realizadas por el gobierno de Trump, descritas en una lista publicada por la Casa Blanca. La Casa Blanca publicó una larga lista de los logros del presidente Donald Trump durante su mandato en los últimos 4 años. Entre algunos de sus éxitos más emblemáticos están la construcción de más de 450 millas del nuevo muro fronterizo, más de 2.2 billones de dólares destinado a gastos de defensa y la reconstrucción del sistema judicial. La Casa Blanca también destacó la defensa de Trump por la libertad religiosa en Estados Unidos y el mundo, incluyendo las restricciones impuestas a ciertos funcionarios y empresas chinas por su complicidad en la persecución de grupos religiosos en China. Asimismo, Trump, junto con la ayuda de una mayoría republicana en el Senado, instaló 3 jueces de tendencia conservadora en la Corte Suprema y nombró a más de 230 jueces federales y 54 jueces en diversos tribunales de apelación. Al parecer, esta lista publicada indicaría que Trump se está preparando para dejar la Casa Blanca luego de una larga lucha por la integridad en las elecciones. El viernes, una reportera de Bloomberg escribió por Twitter que las paredes y escritorios del ala oeste estaban vacíos. La más reciente aparición pública de Trump fue el martes durante su visita a la frontera sur en Texas para celebrar la finalización de las 450 millas del muro fronterizo. Durante su discurso, Trump dijo que su gobierno reformó el sistema de inmigración y que logró el muro fronterizo más seguro en la historia de Estados Unidos. En los últimos días, el mandatario se comprometió a una transición ordenada hacia la próxima administración y dijo que no asistirá a la inauguración del presidente electo Joe Biden. Agentes en Washington dicen que están reforzando la seguridad para el día de la inauguración, tanto que incluso han cerrado áreas del National Mall. Veamos los detalles. Estamos a menos de una semana del día de la inauguración, pero la sede del Capitolio empieza a parecerse más a un operativo militar que a un evento ceremonial. Según la policía de Washington, se espera que decenas de miles de miembros de la Guardia Nacional resguarden el lugar. Una alta valla de alambre de púas rodea los edificios federales y algunas áreas se han cerrado al público, entre ellas el National Mall. Desde esta mañana, el secretario de Interior ha cerrado oficialmente las áreas del National Mall. Esto incluye, de nuevo, el área central y los lugares que la alcaldesa mencionó antes. El superintendente Jeff Reinbold dijo que estas áreas permanecerán cerradas al menos hasta el 21 de enero a petición del Servicio Secreto y la Policía de Parques. Los funcionarios dicen que estas medidas de seguridad son para defenderse de posibles ataques, como el de la semana pasada en el Capitolio. La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, pidió a la gente que se quedara en casa. Quiero reiterar mi petición a los estadounidenses de disfrutar de esta 59ª toma de posesión del presidente de Estados Unidos y de la vicepresidenta de Estados Unidos desde casa. Disfrútenla virtualmente el 20 de enero. Pero según Reinbold, habrá 2 lugares de protesta pacífica que solo permitirán la entrada a las personas que lo solicitaron, con un aforo limitado a 100 personas. Un agente del Servicio Secreto dijo que se revisarán los autos que ingresen a la zona roja más próxima al Capitolio. Y ahora veamos las repercusiones de la invasión al Capitolio de Estados Unidos. Ya pasaron varios días, pero las secuelas del incidente continúan. Por ejemplo, el impeachment al presidente Trump y una investigación del FBI. Algunos políticos describen los disturbios al Capitolio como un día que por siempre quedará en la infamia. Ese día, un grupo de alborotadores atacó a los policías y entró al edificio del Capitolio de Estados Unidos. Hasta ahora se identificaron más de 100 personas y varias decenas fueron acusadas. El filósofo y escritor Dr. Benedict Beckland nos cuenta que se alegra de ver que hay justicia, pero que aún hay otros que merecen la culpa. Lo que pasó el verano pasado, no solo el verano, sino la primavera, el verano y el otoño durante meses y meses, toda la violencia que se llevó a cabo a través de Black Lives Matter y Antifa en todo el país.
Muchos demócratas decidieron mitigar y justificar la violencia. Incluso cabe destacar el nuevo presidente y la vicepresidente. Y si se vuelve como parte del diálogo nacional que esa violencia es aceptable, entonces no debería sorprendernos que el otro lado también se vuelva violento, simplemente como una cuestión de causa y efecto. Si aprobamos la violencia en un lado, el otro lado comenzará a pensar gradualmente, nosotros también seremos violentos, porque al parecer está bien que haya violencia. Dijo que si Trump llega a ser condenado en el impeachment, entonces otros funcionarios deberían someterse al mismo estándar. Y en cuanto a algunos congresistas, dijo que era preocupante que condenaran los disturbios en el Capitolio, pero que no condenaran a grupos como Black Lives Matter y Antifa cuando atacaron y aterrorizaron comunidades estadounidenses. La respuesta de nuestros líderes fue a menudo bastante indiferente, pero cuando nuestros líderes se acobardan en su lugar de trabajo, de repente se lo toman en serio, y creo que esto demuestra la mentalidad antidemocrática de la mayoría de nuestros líderes, el hecho de que se ponen por encima de la gente y que algo solo vale la pena tomarlo en serio si les pasa a ellos y no a los estadounidenses comunes. El profesor Beckland dijo que a largo plazo considera que la violencia podría aumentar, ya que un gobierno federal controlado por los demócratas sobrepasará su poder sobre los conservadores, que se sentirán marginados. Él espera que esto nunca suceda y sugiere que los dos partidos políticos se traten con más respeto para prevenir que la violencia aumente. Un alto funcionario de la Casa Blanca dijo a Reuters que el presidente Trump recibió la más alta condecoración de Marruecos por su trabajo en la negociación del acuerdo de normalización entre Israel y el país africano. El premio La Orden de Mahoma solo se otorga a los jefes de Estado y fue un regalo del rey Mohamed VI de Marruecos para el presidente Trump. La condecoración fue presentada en una ceremonia privada en la oficina oval por la embajadora de Marruecos en Estados Unidos. Durante los últimos 5 meses, la administración Trump ha negociado acuerdos de paz entre Israel, los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán y Marruecos. Los acuerdos tienen como objetivo normalizar las relaciones y abrir los lazos económicos. Hay mucha gente que acusa a las redes sociales de censura, luego de que decidieron bloquear al presidente Trump, un militar retirado y candidato al Congreso de Estados Unidos que obtuvo más de 6 millones de visualizaciones en su video de campaña, nos comparte su perspectiva. Veamos qué dice. Las redes sociales como Twitter y Facebook suspendieron hace poco sus servicios al presidente Donald Trump y a funcionarios del Partido Republicano. Alegan que incitaron a la violencia y que infringieron las condiciones de servicio. Joe Collins, un militar de la Marina retirado con 13 años y medio de experiencia y candidato al Congreso en California, nos comparte su opinión. Creo que las empresas de tecnología tienen demasiado poder hoy en día. Pueden hacer prácticamente lo que quieran y están protegidos por el artículo 230, cosa que no es buena porque les da la posibilidad de actuar sin ética. El artículo 230 protege a las redes sociales y a los usuarios de asumir la responsabilidad de restringir los contenidos obscenos, indecentes o demasiado violentos, o que no se consideren cuestionables, independientemente de si está protegido por la Constitución. Una empresa privada es una empresa privada, y cuando tienes una empresa privada, tienes la opción de bloquear a quien quieras de tu empresa privada. Sin embargo, me parece que las empresas privadas no deberían tener ese derecho si están protegidas por el gobierno federal. Collins también dijo que las compañías de tecnología no están respetando la libertad de expresión y que la desinformación de los medios de comunicación es un tema muy grave en los Estados Unidos. Si a alguien no le gusta y los medios de comunicación tienen la capacidad de presentar a una persona de forma negativa, como hicieron con el presidente Trump y muchos conservadores y republicanos en los últimos 4 años, entonces esto no es realmente justo y creo que deberían multarlos por difundir información falsa. Él dice que en el ejército hacen un juramento de defender la Constitución y los Estados Unidos de los enemigos extranjeros y nacionales, y también de fomentar que los estadounidenses sean tratados de manera justa. Pero también hicimos un juramento para promover un trato justo para todos los estadounidenses, y eso significa que no importa en qué parte del espectro político estés, aún así mereces ser tratado justamente. No importa cuál sea tu religión, cuál sea tu raza, solo es cuestión de tratar a la gente de forma justa. Business Insider informó que Facebook y Twitter han perdido un total de $51.000 millones en valor de mercado desde que sus plataformas bloquearon al presidente Trump. ¿Qué piensa usted sobre los cierres? ¿Realmente sirven o son perjudiciales? Bueno, después de meses de aplicar algunas de las medidas de cierre más estrictas, el alcalde de Chicago y el gobernador de Nueva York están cambiando de opinión y ahora dicen que hay que abrir. Entrevistamos a un profesor de medicina de la Universidad de Stanford sobre las políticas de cierre y esto es lo que dijo.
Los mensajes contradictorios de los medios de comunicación, el gobierno y los funcionarios de salud pública han causado confusión para determinar si los cierres sirven de verdad. Hablamos con el Dr. Jay Bhattacharya, profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford, economista del sector médico y experto en políticas de salud pública, especializado en enfermedades infecciosas y poblaciones vulnerables. El profesor calificó los cierres como un fracaso de la imaginación en la política de salud pública y dijo que debemos comenzar a reactivar la economía de una manera segura. Los cierres son un fracaso de la imaginación en la política de salud pública y ha provocado daños catastróficos tanto a nivel nacional como mundial. Creo que vamos a estar calculando los costos durante mucho tiempo. Bhattacharya recientemente hizo una investigación que ha sido revisada por expertos. El estudio analiza los casos de virus en países que tienen medidas estrictas de cierres, como Italia, Alemania e Inglaterra, y los compara con otros países que tienen menos restricciones, como Corea del Sur y Suecia. El estudio demostró que las medidas severas de cierre carecen de beneficios significativos. El profesor dice que nadie tiene la culpa de que los cierres sean poco efectivos, ya que la gente de la clase trabajadora y los empleados esenciales no pueden permanecer en sus casas indefinidamente. Los cierres han protegido a los ricos, la gente que puede permitirse trabajar desde casa sin perder sus ingresos. No han servido para proteger a todos los demás. Este resultado no es sorprendente. Es inevitable que los confinamientos fracasen porque no somos ratas que podamos estar encerrados en jaulas para siempre. Dice que los cierres han destrozado la confianza de la gente en la salud pública porque parecían medidas arbitrarias y los funcionarios de salud dieron recomendaciones contradictorias. Bhattacharya aconseja utilizar los anuncios de salud pública para motivar a la gente a seguir el distanciamiento social y que destinen recursos a las poblaciones vulnerables. Señala que la pandemia ha sido sumamente politizada y que el tratamiento de las poblaciones vulnerables, como los ancianos y los que tienen condiciones médicas previas, debe basarse en la ciencia y no en la política. El profesor dijo que ha sido testigo de la censura en la comunidad científica al hablar de la pandemia. Existe un ambiente de censura dentro de la comunidad científica. Para la gente que no está de acuerdo con el punto de vista de la mayoría, eso es algo realmente terrible para la ciencia. Para que la ciencia avance, dice que la gente no debe difamar a los que tienen puntos de vista diferentes y en su lugar debería retomarse una discusión científica abierta. Bhattacharya dice que en el futuro las políticas públicas deben proteger a los vulnerables, abrir las escuelas y comenzar a suspender los cierres de manera segura. Los Ángeles se convirtió en el nuevo epicentro del virus en Estados Unidos. Los enfermeros y ambulancias están bajo mucha presión. Aquí tenemos los detalles. El número de llamadas para brindar atención a pacientes con COVID-19 están aumentando. Una paramédica dijo que trabaja en un turno de 24 horas desde las 7 de la mañana hasta las 6:30 de la mañana siguiente. Todos están exhaustos, todos están cansados, nos encargamos de las llamadas, queremos ayudar a la gente, pero lo que quiero decir es que hay un límite en lo que podemos hacer. Una vez que los equipos transportan a los pacientes al hospital, el problema aún no termina. Muchos hospitales del sur de California tienen pacientes de COVID que esperan afuera durante horas, debido a que las unidades de cuidados intensivos y las salas de emergencia están repletos. Uno se queda esperando a que sus pacientes sean admitidos para que bajen de la camilla. Simplemente esperamos ahí de 2 a 3 horas, así que puede resultar un poco estresante, pero al final de cuentas, siempre y cuando todos se vayan a casa sanos y salvos, eso es lo que importa. Mientras tanto, siguen recibiendo llamadas. Los telefonistas dicen que se sienten como si estuvieran jugando al ajedrez, ya que dicen que tienen que actuar con estrategia para enviar las ambulancias y asegurarse de que lleguen más rápido a los pacientes. En 30 años nunca vi semejante cantidad de llamadas. Ni siquiera con los disturbios. Nunca fue así. Todo el mundo en general ha sido afectado. Creo que esa es la parte más difícil. Es que no podemos hacer nada hasta que alguien se despeje para poder atender la llamada. California ha representado gran parte del aumento de casos en Estados Unidos desde noviembre. Las autoridades estatales informaron el martes de 33.000 casos nuevos confirmados. Esto aumenta el total a 2.8 millones. Pasamos a noticias internacionales con María Laura Claverí, quien nos tiene las noticias más importantes de Latinoamérica y el mundo. Y el presidente de México se comprometió públicamente a luchar contra la censura de los gigantes tecnológicos, luego de que varias empresas bloquearan las cuentas del presidente Trump. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el pasado jueves que se contactará con diferentes gobiernos para crear una propuesta y combatir el poder que ejercen las Big Tech contra la libertad de expresión. Yo les adelanto que la primera reunión que tengamos del G20 voy a hacer un planteamiento
sobre este asunto. AMLO dijo que ninguna empresa de ningún país debe ser un órgano de censura. El mandatario afirmó que si bien no se pueden usar las redes sociales para incitar violencia, eso no debe ser una excusa para reprimir la libertad de expresión. De acuerdo con el canciller mexicano Marcelo Ebrard, ya se comunicaron con Alemania, Francia, la Unión Europea, algunos países de América Latina, África y del sudeste asiático. El pasado martes, AMLO posteó una invitación en Facebook para que sus seguidores se cambiaran a Telegram, una app de mensajería instantánea basada en la nube. Las recientes declaraciones del presidente mexicano se dieron luego de que las empresas de tecnología bloquearan a Trump tras acusarlo de incitar a la violencia durante el 6 de enero en el Capitolio. Twitter suspendió permanentemente su cuenta, mientras que Facebook e Instagram le impidieron postear al menos hasta el día de la inauguración el 20 de enero. Snapchat y Tweet también desactivaron la cuenta de Trump. Sin embargo, no solo las redes sociales restringieron a Trump. La plataforma de pagos y transacciones, Stripe, dijo que ya no procesará pagos para la campaña Trump. Recientemente, varios líderes y funcionarios mundiales han criticado abiertamente la censura contra Trump por parte de las Big Tech. La canciller alemana, Angela Merkel, calificó las acciones de dichas empresas como problemáticas. Gracias, María Laura. Estas fueron las noticias del día de hoy. Invitamos a toda nuestra audiencia a que se suscriban a nuestro nuevo canal de Rumble. Encontrarán el enlace en la descripción de este video. También los invitamos a suscribirse a nuestra lista de correo para así recibir nuestras novedades, en especial en caso de que debamos cambiar de plataforma. También encontrarán el enlace en la descripción. Muchas gracias por acompañarnos, que tengan una feliz noche, nos vemos mañana.